El día se escurría lentamente, como gotas de lluvia por un cristal sucio, trayendo consigo solo frío y desesperanza. Acurrucada en el frío pavimento, María sentía cómo la humedad penetraba su delgada ropa, calándole hasta los huesos. El aroma a tierra mojada se mezclaba con el nauseabundo olor a gases de escape, irritando sus sensibles fosas nasales. Sus dedos, rígidos por el frío, se aferraban convulsivamente a un ramillete de violetas marchitas. Eran las últimas que había logrado recoger esa mañana, antes de que sus ojos ciegos fusionaran el mundo en una única mancha gris. Escuchaba el murmullo de pasos, risas, fragmentos de conversaciones, pero nadie se detenía. Nadie quería comprar sus flores. Nadie quería verla. Desde que la enfermedad le había arrebatado la vista, y poco después, a su amado esposo, el mundo de María se había reducido al tamaño de aquel estrecho bordillo. Había quedado sola, sin un céntimo en el bolsillo, junto a su único hijo, Juan. Pero Juan, en lugar de apoyarla, solo veía en ella una carga y una fuente de vergüenza. Juan, ese nombre le sabía a amargura. Una vez fue su orgullo, ahora se había convertido en su verdugo. Cada mañana, antes de que saliera el sol, la arrancaba de su breve sueño, la zarandeaba por el brazo y la echaba a la calle. «Anda y gánate la vida, vieja ciega», siseaba, y sus palabras golpeaban el corazón de María, duras como piedras. A veces, cuando volvía sin dinero, le esperaba el hambre y los golpes, sentía su ira, su desprecio, y luego el dolor que se extendía por su cuerpo, dejando moretones y una herida profunda en su alma. Hoy, Juan la había golpeado de nuevo, solo porque se había tropezado accidentalmente en la cocina y había dejado caer una rebanada de pan. Sentía un dolor punzante en la mejilla, donde su pesada mano había dejado su marca. Las lágrimas que ahora corrían por su rostro se mezclaban con las gotas de lluvia, pero nadie veía su sufrimiento. Escuchaba a la gente pasar, sus zapatos golpeando el pavimento, y el ruido de los coches creando un monótono e indiferente zumbido. Se sentía invisible, innecesaria para nadie, como las violetas marchitas que sostenía en su mano temblorosa. Le rugían las tripas de hambre, y en su corazón sentía un vacío tan grande que temía no volver a encontrar la fuerza para respirar. De repente, en medio del bullicio de la ciudad, escuchó un sonido diferente, un paso rítmico, seguro, que no se apresuraba como los demás, y ese olor no era a gases de escape ni a lluvia. Era un sutil pero claro aroma a perfume caro, mezclado con algo fresco, limpio. Los pasos se detuvieron justo delante de ella. María se encogió aún más, temiendo otra patada, otra humillación. «Disculpe, ¿estas flores están a la venta?», escuchó una voz grave y melodiosa. Era tranquila, amable, desprovista de cualquier sombra de desprecio. María levantó una mano temblorosa, aún aferrando las violetas. «Sí, sí, señor», susurró, su voz apenas un hilo. Sintió una mirada sobre ella, pero no había juicio en ella, solo preocupación. «¿Cuánto quiere por ellas?», preguntó la voz. María no supo decir un precio. Normalmente Juan le decía cuánto debía pedir. Ahora solo guardó silencio, sintiendo que su corazón latía como un loco. «Que sea 10 veces lo que suele recibir». «Tome», escuchó, y luego sintió como una mano cálida y grande tomaba delicadamente sus dedos entumecidos y depositaba algo duro y frío en ellos. ¿Monedas? No, era algo más, un billete de papel. María nunca había tenido un billete de tan alto valor en su mano. Tembló. «Por favor, acéptelo, señora María», dijo la voz, y María se sorprendió de que alguien supiera su nombre. «Y no se preocupe por las flores, son hermosas. Y ahora tengo otra petición. ¿Aceptaría venir conmigo? Necesito su ayuda. Tengo una propuesta para usted que podría cambiarle la vida». María se quedó sin habla. ¿Ayuda? ¿Ella? ¿Una mujer ciega y anciana? Nadie le había hablado jamás con tanta delicadeza, con tanto respeto. Pero el miedo todavía la paralizaba. ¿Y si era una trampa? ¿Y si era otra forma de aprovecharse de ella? Yo no puedo, señor. Yo tengo que volver a casa», tartamudeó, aunque la palabra casa en sus labios sonaba como una amarga ironía. «Comprendo sus temores», dijo la voz, y María sintió como su mano tocaba suavemente su hombro. «Pero confía en mí. Me llamo Adán Novoa. Soy un empresario y vi cómo la trataba su hijo. No pude pasar de largo. Quiero ayudarla. Solo permítame hacerlo». María seguía dudando, pero había algo en su voz que la calmaba, una fuerza y bondad inusuales. Por primera vez en años, sintió la calidez de alguien sobre ella, un toque delicado que no era un golpe ni un tirón. Su corazón, endurecido por tanto dolor, comenzó a derretirse. «Vamos, señora María», dijo Adán, y su mano tomó suavemente su codo, ayudándola a levantarse.
María sintió que sus piernas entumecidas temblaban. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la estaba guiando. No la zarandeaba, no la empujaba, sino que la conducía. Pronto se encontró en el interior cálido y seco de un coche. El olor a cuero se mezclaba con el mismo y agradable aroma a perfume. Los asientos eran blandos, y el sonido del motor silencioso y tranquilizador. María sintió como el calor se extendía por su cuerpo, disipando el frío que se le había incrustado en los huesos. Por fin pudo respirar. El coche se detuvo frente a lo que Adán llamó su nuevo hogar. La puerta se abrió, y María sintió sus pies pisar una suave alfombra. El interior era espacioso, cálido y olía a frescura. Adán la condujo suavemente al baño. «Por favor, tome un baño caliente, señora María. Le he dejado ropa limpia y toallas. Tómese su tiempo». María sintió el chorro de agua tibia sobre ella. Por primera vez en años, pudo lavarse sin prisa, sin miedo. Frotó su piel, limpiando la suciedad, el cansancio y la humillación. Cuando salió del baño, la esperaba una suave bata de algodón y una pila de ropa limpia y perfumada. Tocó la delicada tela, sin poder creer que todo aquello fuera para ella. Se sentía como en un cuento de hadas. Al entrar en el comedor, el olor a comida recién hecha hizo que su estómago se encogiera de hambre. En la mesa la esperaban una sopa caliente, pan recién horneado y té humeante. Adán estaba sentado al otro lado de la mesa, observándola con una sonrisa. «Por favor, coma, señora María. Seguro que tiene hambre». María comió despacio, saboreando cada bocado. El sabor de la comida caliente fue como un bálsamo para su alma. Cuando terminó, se sintió saciada y segura, por primera vez en mucho tiempo. «Señora María, sé que todo esto puede ser un shock para usted», dijo Adán, rompiendo el silencio. «Pero por favor, créame que mis intenciones son sinceras. Quiero asegurarle una vida digna, un hogar seguro, y quiero que sepa que no está sola». El corazón de María latió más fuerte. Las lágrimas, esta vez de alivio y gratitud, rodaron por sus mejillas. «¿Por qué, señor? ¿Por qué hace esto?», susurró. Adán suspiró. «Señora María, he visto mucha injusticia en la vida, pero verla a usted, tan vulnerable y a la vez llena de dignidad, me conmovió profundamente. Quiero que vuelva a creer en la bondad, y quiero que sepa que usted es una persona valiosa». María pasó el resto de la noche en un sillón mullido, escuchando la voz tranquilizadora de Adán, que le hablaba de su vida, de los planes que tenía para ella. Por primera vez en años sintió esperanza. Cuando se acostó en la cama, limpia y perfumada, escuchó el silencio, que era tan diferente del bullicio de la ciudad y los gritos de Juan. Durmió un sueño profundo, sin miedo, sin pesadillas, como no había tenido en años. Al despertarse por la mañana, sintió en su rostro los suaves rayos de sol que se filtraban por las cortinas. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire, y desde abajo llegaban sonidos amortiguados que anunciaban un nuevo día tranquilo. María se levantó despacio, sintiendo que su cuerpo, aunque todavía adolorido, estaba menos tenso, menos entumecido. Se vistió con la ropa limpia y suave que Adán había preparado para ella. Tocó la delicada tela del vestido, sin poder creer que todo aquello fuera para ella. Se sentía como otra persona, alguien importante, alguien que merecía el bien. Cuando bajó a la sala, escuchó un fuerte golpe en la puerta. El corazón se le subió a la garganta, y toda esa recién recuperada sensación de seguridad se derrumbó en un instante. Era Juan. Su voz, llena de ira e indignación, resonó por toda la casa como un trueno. «Abrid, sé que está ahí. Devuélvame a mi madre. Es una ladrona. Ha huido de mí y se ha llevado mi dinero. Está loca. Tiene que volver a casa. Es una carga para mí, pero aún así tiene que volver». María se encogió, sintiendo que el miedo la atenazaba de nuevo la garganta. ¿Acaso iba a terminar ese breve momento de paz? ¿Volvería a su pesadilla? Escuchó los pasos de Adán, que se acercó tranquilamente a la puerta. «Por favor, no tema, señora María», dijo, y su voz, aunque baja, estaba llena de determinación. «No permitiré que este hombre le haga daño». María escuchó cómo Adán abría la puerta. El alboroto exterior se intensificó de inmediato. Juan gritaba, su voz era áspera y agresiva. «¿Dónde está mi madre? Devuélvanmela. Es mía. Es una vieja ciega que no puede cuidar de sí misma. Alguien debió incitarla a huir. Está loca, se lo digo». María sintió la mirada de Adán sobre ella. Sintió su calma, su fuerza. «Señora María, por favor, entre en mi despacho», dijo. «Ahí estará segura. No escuche sus mentiras». María obedeció. Entró en el despacho, cerrando la puerta tras de sí. Se sentó en el sillón mullido, tratando de calmar su respiración. Pero las palabras de Juan seguían resonando en su cabeza. Loca, ladrona, carga. ¿Le creerían a él? ¿Le creería a Adán? Desde el otro lado de la puerta llegaban voces amortiguadas.
Escuchó a Adán hablar con Juan de manera tranquila, pero firme. Por favor, cálmese, señor Juan. La señora María está aquí voluntariamente. Ella no es de su propiedad y no está loca. Es una mujer cansada que necesita paz y cuidados. Juan resopló con desprecio. ¿Cuidados? No es más que una carga. Es ciega e inútil. Alguien tuvo que convencerla de huir. Seguro que le mintió diciendo que estaba necesitada. Es una maestra de la manipulación. María apretó los puños. Sintió que la ira nacía en su corazón. Por primera vez en años, sintió rabia, no solo miedo. Rabia hacia Juan, hacia su vileza, hacia sus mentiras. Rabia hacia sí misma por haberle permitido que la tratara así durante tanto tiempo. De repente, escuchó que Adán alzaba la voz. No era un grito, sino palabras firmes y de advertencia. «Señor Juan, abandone mi propiedad inmediatamente. Si no lo hace, llamaré a la policía. La señora María está bajo mi protección y no permitiré que nadie la acose. Y en cuanto al dinero del que habla, sé que la señora María nunca le ha robado nada. Al contrario, era usted quien la robaba y explotaba». En respuesta, Juan estalló en furia. María escuchó cómo pateaba la puerta, cómo gritaba insultos. «Ya te encontraré, vieja bruja. Ya te arrepentirás. Y tú, ricachón estúpido, no sabes con quién te metes. Te destruiré. Te arrepentirás de haberla conocido». Luego hubo silencio. María esperó, conteniendo la respiración. ¿Se había ido Juan? ¿Había logrado Adán ahuyentarlo? Al cabo de un momento, escuchó unos suaves golpes en la puerta del despacho. «Señora María, soy yo, Adán. ¿Puede abrir?» María abrió la puerta. Adán estaba en el umbral. Su rostro estaba tranquilo, pero se notaba el cansancio en sus ojos. «Se ha ido», dijo. «Pero sé que no es el final. No se dará por vencido». María sintió que el corazón se le encogía por el miedo. «¿Qué pasará ahora?», susurró. Adán se acercó a ella y le tomó delicadamente la mano. «Ahora tendremos que ser cautelosos. Pero por favor, créame que está a salvo. Haré todo lo que esté en mi mano para detener al señor Juan. Pero tengo que advertirle. Es un hombre despiadado. Intentará destruirla, difamarla, convencer a todos de que está loca. Intentará usar todas sus influencias para recuperarla, porque solo ve en usted una fuente de ingresos. Tiene que ser fuerte, señora María. Tiene que luchar por su libertad». María lo miró, sus ojos ciegos buscando su rostro. Sintió su calidez, su apoyo. Por primera vez en su vida sintió que tenía a alguien que la defendería. Pero las palabras de Adán, aunque reconfortantes, despertaron en ella un nuevo temor. Juan no se daría por vencido. Intentaría atraparla. Intentaría destruir la paz que acababa de encontrar. ¿Podría Adán protegerla de su maldad? ¿Creería el mundo a ella o a Juan? María sintió que la sombra del viejo miedo comenzaba a cernirse sobre ella de nuevo. Sintió que aquello era solo el principio de una verdadera lucha. Pasaron los días, y la tranquilidad en la casa de Adán fue para María como un bálsamo después de un largo y doloroso viaje. Cada mañana se despertaba en silencio, sin temer gritos ni golpes. El aire fresco, el aroma de las flores del jardín de Adán, los sonidos suaves de la vida doméstica, todo era para ella como una melodía de libertad. Adán la trataba con una delicadeza y un respeto extraordinarios, algo que nunca antes había experimentado. Hablaba con ella de su pasado, de sus sueños, de lo que le gustaría hacer. Por primera vez, alguien realmente la escuchaba, sin juzgar, sin minimizar su sufrimiento. María comenzó a recuperar lentamente sus fuerzas y con ellas, poco a poco, se recuperaba a sí misma. Empezó a contarle a Adán sobre su vida con Juan, sus manipulaciones, cómo le había arrebatado gradualmente su dignidad y su dinero. Adán la escuchaba con paciencia, y en sus ojos ella veía no solo compasión, sino también determinación. Una tarde, mientras estaban sentados en la sala tomando té, María escuchó un leve susurro en el jardín. Su corazón latió más rápido. ¿Sería Juan? Adán, al ver su repentina tensión, la tranquilizó. «Es solo el viento, señora María. No se preocupe». Pero María sintió que algo no estaba bien. Sus sentidos, agudizados por años de vivir en la oscuridad, detectaban cambios sutiles en el entorno. De repente, escuchó el leve crujido de una rama. Adán también lo escuchó. Su rostro se puso serio. Se levantó y se acercó a la ventana. María, a pesar de su ceguera, sintió la tensión en el aire. Escuchó a Adán maldecir en voz baja. «¿Qué ha pasado?», preguntó en voz baja. Adán se giró hacia ella. Se notaba la rabia en su voz. «Es Juan, de nuevo. Debe haberse colado aquí». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Juan no se había rendido. Su sombra seguía cerniéndose sobre ella, amenazando con destruir la paz que acababa de encontrar. Adán se acercó al teléfono. «Tengo que llamar a la policía
Esto es acoso. María sintió que le temblaban las manos. ¿Servirá de algo? Susurró. Es astuto. Siempre se las arregla para salir de cualquier situación. Adán la miró con determinación. Esta vez no, esta vez lo detendremos. Pero tenemos que actuar con inteligencia. Intentará convencer a todos de que usted está loca, de que miente. Debemos estar preparados para eso. Al día siguiente, mientras María y Adán desayunaban, escucharon el timbre. Adán abrió. Delante de él estaban 2 policías. Buenos días, señor Novoa. Estamos aquí por una denuncia de acoso. Su sobrino, el señor Juan, ha presentado una queja contra la señora María. María sintió que la sangre se le iba del rostro. Juan había actuado rápido. Los policías entraron. Uno de ellos, joven y corpulento, miró a María con desconfianza. Señora María, el señor Juan afirma que usted huyó de su casa llevándose su dinero. Afirma que usted es mentalmente inestable y necesita cuidados. María sintió que su corazón golpeaba en su pecho. Las palabras de Juan, las mismas mentiras que había escuchado durante años, la alcanzaban de nuevo. Quería gritar que no era verdad, pero la voz se le atascó en la garganta. Adán se puso a su lado poniendo una mano en su hombro. Señores, esto es un absurdo. La señora María es mi invitada. El señor Juan la robó y la maltrató. Él es el manipulador y el estafador. Los policías intercambiaron miradas. Tenemos declaraciones contradictorias, dijo el policía de mayor edad. Tenemos que aclararlo. Señora María, ¿está dispuesta a ir con nosotros a la comisaría a prestar declaración? María sintió que el miedo la paralizaba de nuevo. ¿Sería el fin de su corta libertad? ¿Volvería Juan a atraparla? Miró a Adán, buscando apoyo en sus ojos ciegos. Sentía su presencia, su fuerza. Pero, ¿y si no era suficiente? ¿Y si el mundo creía a Juan? ¿Podría Adán protegerla de su maldad? María sintió que la sombra del viejo miedo comenzaba a cernirse sobre ella de nuevo. Sintió que aquello era solo el principio de una verdadera lucha, y su corazón latía con fuerza, anunciando la inminente tormenta. Con cada latido, María sentía una tensión creciente, como si el aire a su alrededor se espesara. El sonido del timbre, que hacía unos momentos parecía el heraldo de otro día tranquilo, ahora sonaba como un acorde sombrío en la orquesta de sus miedos. Los policías, de pie en la sala, irradiaban una frialdad oficial, y su presencia hacía que María se sintiera acusada incluso antes de que se formulara ninguna pregunta. El más joven, con una mirada penetrante, la observaba con clara desconfianza. María sentía su mirada, a pesar de su ceguera, y tenía la impresión de que cada uno de sus movimientos era analizado, cada respiración evaluada. Señora María, el señor Juan afirma que usted huyó de su casa llevándose su dinero. Afirma que usted es mentalmente inestable y necesita cuidados, repitió el policía, con una voz desprovista de toda emoción, lo que solo intensificaba la sensación de estar acorralada. María sintió que la sangre se le iba del rostro y que un zumbido comenzaba en sus oídos. Las palabras de Juan, las mismas mentiras que había escuchado durante años, la alcanzaron de nuevo como serpientes venenosas que envolvían su alma. Quería gritar que no era verdad, que era Juan quien la había robado y destruido, pero la voz se le atascó en la garganta, ahogada por el miedo y la impotencia. Se sentía como si alguien le estuviera apretando la mano en la tráquea, quitándole la capacidad de defenderse. Adán se puso a su lado, poniendo una mano en su hombro. Su toque fue como un ancla en un mar embravecido, dándole un alivio momentáneo. Señores, esto es un absurdo. La señora María es mi invitada. El señor Juan la robó y la maltrató. Él es el manipulador y el estafador, dijo Adán, y su voz, aunque tranquila, irradiaba determinación. María sintió que su presencia le daba valor, pero al mismo tiempo era consciente de la gravedad de la situación. Sabía que Juan era un maestro de las intrigas y las mentiras, y su capacidad de manipulación era aterradora. Los policías intercambiaron miradas, y María sintió que sus rostros expresaban una mezcla de duda y cansancio rutinario. Tenemos declaraciones contradictorias, dijo el policía de mayor edad, y su tono era más de resignación que de agresividad. Tenemos que aclararlo. Señora María, ¿está dispuesta a ir con nosotros a la comisaría a prestar declaración? María sintió que el miedo la paralizaba de nuevo. Su corazón golpeaba en su pecho, como si quisiera liberarse de la jaula. ¿Sería el fin de su corta libertad? ¿Volvería Juan a atraparla, arrojándola de nuevo al abismo del sufrimiento y la humillación? Sus manos temblaban y su respiración se hizo superficial e irregular. Miró a Adán, buscando en sus ojos ciegos el apoyo que tanto necesitaba. Sentía su presencia, su fuerza. Pero, ¿y si no era suficiente? ¿Y si el mundo creía a Juan,
el hombre que había destruido su vida durante años. Sintió que la sombra del viejo miedo comenzaba a cernirse sobre ella de nuevo, como una niebla fría y pegajosa. Sabía que aquello era solo el principio de una verdadera lucha, y su corazón latía con fuerza, anunciando la inminente tormenta. Una tormenta en la que su dignidad, su libertad y la paz que acababa de encontrar estaban en juego. María apretó los puños, sintiendo que en su interior, a pesar del miedo, se encendía una chispa de rebelión. No quería volver al infierno que Juan le había creado. No quería volver a ser su víctima. Pero, ¿tendría la fuerza para enfrentarse a su maldad y manipulaciones ante la ley, que a menudo es ciega a la verdad? Sentía que su corazón, como un tambor, marcaba el ritmo de la inminente confrontación. La justicia, que tanto había esperado, por fin tendría una oportunidad de triunfar, o Juan lograría hundirla de nuevo. Estas preguntas daban vueltas en su cabeza, como pájaros enloquecidos, sin darle un momento de respiro. Todo su frágil equilibrio recién recuperado pendía de un hilo, y María sentía que cada momento podía decidir su destino. Adán, al ver su lucha interna, le apretó suavemente la mano. «Iremos juntos, señora María. Estaré con usted en cada paso. No permitiré que Juan le haga daño ni que nadie crea sus mentiras». Sus palabras, pronunciadas con tanta certeza, fueron como un bálsamo para su alma herida. Respiró hondo, tratando de controlar el temblor. Sabía que la decisión de ir a la comisaría era un paso enorme. Significaba sumergirse de nuevo en el pasado doloroso, en un mundo de mentiras y acusaciones del que tanto deseaba escapar. Pero al mismo tiempo, sentía que era el único camino hacia la verdadera libertad. Si quería deshacerse de la sombra de Juan de una vez por todas, tenía que enfrentarse a él. De camino a la comisaría, María sentía como cada curva, cada sacudida del coche, despertaba en ella nuevas oleadas de miedo. Escuchaba el murmullo de la calle, los claxones de los coches, las sirenas lejanas. Todos esos sonidos que antes le eran indiferentes ahora parecían intensificar su ansiedad. Adán, sentado a su lado, le susurraba palabras de aliento una y otra vez. Su voz era el único ancla en ese caos. Cuando entraron en el edificio de la comisaría, María sintió el peso de las miradas de otras personas, aunque no las veía. Escuchó el susurro de papeles, conversaciones tranquilas, el sonido de pasos en el pasillo. Todo creaba una atmósfera de severidad y seriedad. Los condujeron a una pequeña sala donde los esperaba el mismo policía de mayor edad que había estado en casa de Adán. «Por favor, siéntense», dijo, y su voz, aunque seguía sin emociones, era más comedida. María se sentó en la silla dura, sintiendo sus músculos tensos. Adán se sentó a su lado y su mano se posó de nuevo en su hombro. «Señora María, entiendo que la situación es difícil para usted, pero tenemos que recopilar toda la información. Por favor, cuéntenos lo que sucedió». María respiró hondo. Sintió el sabor de la bilis amarga en su boca. Hablar de años de sufrimiento, de las manipulaciones de Juan, de su crueldad, era como abrir viejas heridas cicatrizadas. Su voz tembló al principio, pero con cada palabra que pronunciaba, con cada verdad revelada, sintió que recuperaba la fuerza. Habló de cómo Juan había tomado el control de sus finanzas tras la muerte de su marido, cómo le había arrebatado gradualmente su dignidad, cómo la había amenazado y chantajeado, aprovechando su ceguera. Contó cómo la obligaba a vender flores en la calle, quitándole cada moneda que ganaba, cómo la encerraba en casa, privándola del contacto con el mundo. Las palabras fluían de ella como un río, llevando consigo dolor, pena y rabia. El policía escuchaba en silencio, tomando notas. María sintió que su actitud cambiaba lentamente. La sospecha inicial daba paso a la concentración e incluso a un poco de compasión. Adán complementaba ocasionalmente su declaración, presentando hechos y pruebas que había reunido. Habló de testigos, de documentos, de cómo Juan había intentado chantajearlo para que le entregara a María. María sintió que su presencia era invaluable. Sin él, sola, probablemente se habría derrumbado bajo el peso de las acusaciones y su propio miedo. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. María se sentía agotada, pero al mismo tiempo ligera, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. El policía dejó el bolígrafo. «Gracias, señora María. Su testimonio es muy detallado. Sin duda nos ayudará en la investigación posterior». María sintió que una chispa de esperanza iluminaba su alma. Quizás esta vez la justicia realmente triunfaría, pero de repente la puerta de la sala se abrió de golpe y Juan entró. Su rostro estaba retorcido por la furia y sus ojos ardían de odio. «Todo son mentiras. Esta mujer está loca. Quiere destruirme», gritó y su voz resonó en las paredes. María sintió que el miedo le atenazaba el corazón de nuevo y su paz, recién recuperada, se hizo añicos. Juan estaba allí y no iba a rendirse.
Juan, con el pelo revuelto y espuma en los labios, se abalanzó sobre María, extendiendo sus manos temblorosas hacia ella. Adán reaccionó de inmediato, interponiéndose entre ellos. «Cálmese, señor Juan. Esto es una comisaría», dijo el policía, levantándose bruscamente. Su voz, antes comedida, ahora se había vuelto aguda. Juan, ignorando la advertencia, intentó rodear a Adán, gruñendo: «Ella lo inventa todo. Está enferma. Debería volver a casa, donde pertenece». María, a pesar de su ceguera, sintió su presencia justo al lado, casi al alcance de la mano. Sintió su aliento, cargado de rabia y alcohol, y ese olor familiar y repugnante que durante años había significado sufrimiento para ella. Su corazón latía como un loco y sus manos se cerraron involuntariamente en puños. Sintió que el miedo anterior regresaba con doble fuerza, envolviéndola como tentáculos helados. El policía, viendo la agresión de Juan, lo agarró del brazo. «Le advierto, una palabra más y será arrestado por alteración del orden público». Juan se debatió, pero el policía era más fuerte. «Esto es injusto. Ella me robó. Ella es la criminal», gritaba, su voz cada vez más histérica. María, al escuchar esas mentiras, sintió una repentina oleada de furia. Todos los años de silencio, humillaciones y dolor se acumularon en ella, formando una poderosa ola. «¡Mientes!», exclamó, y su voz, aunque temblorosa, estaba llena de determinación. «Tú me robaste, tú me encarcelaste, tú me destruiste la vida». Un silencio se apoderó de la sala. Incluso Juan se calló por un momento, sorprendido por su arrebato. María, sintiendo las miradas de todos sobre ella, respiró hondo. «Estuve callada durante años porque tenía miedo. Miedo de ti, Juan. Miedo de que nadie me creyera. Pero ya no tengo miedo. Diré la verdad, toda la verdad, sin importar lo que digas». Sus palabras, pronunciadas con tanta fuerza, parecieron llenar toda la sala, resonando en las paredes. El policía que sujetaba a Juan miró a María con una nueva expresión: respeto y comprensión. Adán, sintiendo su determinación, le apretó la mano. «La señora María dice la verdad. Tengo pruebas, grabaciones de conversaciones, documentos bancarios, testimonios de testigos que vieron cómo Juan maltrataba a María y cómo la robaba». Juan, al escuchar lo de las pruebas, palideció. Su histeria dio paso al pánico. «Todo es falso. Él también miente. ¿Quiere tenderme una trampa?», gritó, pero su voz era ahora más débil, desprovista de su antigua seguridad. El policía de mayor edad asintió. «Señor Juan, su agresión y estas acusaciones infundadas no le ayudarán en esta situación. Será detenido para ser interrogado. Tenemos suficientes pruebas para iniciar un procedimiento». María sintió como una piedra caía de su corazón. Escuchó el forcejeo, las maldiciones silenciosas de Juan y luego el sonido de unas esposas. Los policías se lo llevaron de la sala y la puerta se cerró tras él. Un silencio se apoderó de la sala, pero esta vez era un silencio lleno de alivio y esperanza. El policía de mayor edad se dirigió a María y Adán. «Señora María, señor Adán, gracias por su cooperación. Les aseguro que el caso será tratado con la máxima seriedad. El señor Juan se enfrentará a las consecuencias de sus actos». María sintió que las lágrimas le inundaban los ojos. Eran lágrimas de alegría, lágrimas de liberación. Por fin, la justicia tenía la oportunidad de triunfar. Al salir de la comisaría, María y Adán se encontraron con una tarde cálida y soleada. El aire fresco, el olor a árboles en flor y el canto de los pájaros les parecieron más hermosos que nunca. María respiró hondo, sintiendo como cada átomo de su cuerpo se llenaba de calma. «Gracias, Adán», dijo, y su voz estaba llena de emoción. «Nunca lo habría conseguido sin ti». Adán sonrió. Sus ojos ciegos irradiaban calidez. «No me des las gracias, María. Tú fuiste la fuerte. Tú te atreviste a hablar. Yo solo estuve a tu lado». En las semanas siguientes, la vida de María comenzó a cambiar de maneras que ni siquiera había soñado. El juicio de Juan fue largo y doloroso, pero gracias a los testimonios de María, Adán y las pruebas reunidas, Juan fue condenado por fraude, maltrato y robo. María recuperó su dinero y, lo que era más importante, recuperó su dignidad y su libertad. Adán, con la ayuda de abogados, le ayudó a regularizar todos los trámites, asegurándole seguridad financiera y legal. María, por primera vez en años, sintió que podía vivir plenamente. Con la ayuda de Adán, comenzó a aprender braille, a redescubrir el mundo. Descubrió una pasión por la cerámica, creando hermosas vasijas que vendía en los mercados locales. Sus manos, que antes temblaban de miedo, ahora moldeaban hábilmente la arcilla, creando obras de arte. Adán fue su apoyo constante.
Su amistad se profundizó cada día, convirtiéndose en el fundamento de una nueva y feliz vida. Pasaban largas horas juntos, hablando, riendo, compartiendo sus sueños y planes. María aprendió a confiar en él sin límites. Y Adán encontró en ella un alma gemela, alguien que lo entendía sin palabras. Una tarde soleada, sentada en el jardín de Adán, María sintió una suave brisa en su rostro. Escuchó el susurro de las hojas, el canto de los pájaros y el murmullo tranquilo de un arroyo. Sintió el calor del sol en su piel y el aroma de las rosas en flor. «Adán», dijo, y su voz estaba tranquila y llena de alegría. «Sabes, antes pensaba que el mundo era oscuro y cruel, pero ahora sé que está lleno de belleza y bondad. Solo tienes que abrir tu corazón y dejar que la luz entre en él». Adán sonrió, poniendo su mano sobre la de ella. «Siempre ha sido así, María. A veces solo necesitamos a alguien que nos ayude a verlo». María, cerrando los ojos, sintió que la paz inundaba su alma. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El pasado, aunque doloroso, le había enseñado fuerza y perseverancia. El futuro, aunque desconocido, estaba lleno de esperanza y posibilidades. Se sentía preparada para lo que el destino le deparara, porque tenía a Adán a su lado y en su corazón, una fe recién descubierta en la bondad. Y así, rodeada de belleza y amor, María, la viuda ciega que una vez vendió flores en la calle, encontró su verdadera felicidad, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza siempre florece.